Hubo un tiempo en que parecía imposible imaginar que aquello que ellos construyeron pudiera desvanecerse. Un proyecto nacido entre risas, mundos pixelados y canciones infantiles que, de la noche a la mañana, dejó de ser la misma maquinaria perfecta que tantas generaciones acompañó. Esta es la historia de cómo un fenómeno colectivo dejó de serlo, contada desde dentro de las tensiones, las decisiones y las personas que, al final, siguieron caminos distintos. Los compas Mike Crack, el trolino Timba VK. Al principio existía la emoción pura. Amigos que se juntaban a jugar y a contar historias dentro de un juego, una química transparente que se traducía en millones de reproducciones y en un vínculo fuerte con una audiencia muy joven. La propuesta era simple y brillante: aventuras colectivas, retos imaginativos y una narrativa compartida que permitía a cada integrante brillar sin perder la identidad del grupo. Con el tiempo, esa simplicidad se transformó en un modelo de negocio, en obligaciones y en la presión de sostener expectativas que crecían cada vez más. Esos mismos límites que alimentaron su éxito comenzaron a ser el origen de los problemas. Dentro del equipo convivían perfiles distintos. Algunos preferían mantener la inocencia del juego, otros buscaban explorar formatos más elaborados, y unos cuantos tuvieron la ambición de convertir su personaje en una marca personal. Es natural que, cuando un proyecto se hace grande, los proyectos personales choquen con la dinámica colectiva. Lo que antes era una conversación privada alrededor de una mesa pasó a ser una estrategia meditada, con calendarios, entregas y decisiones que ya no se tomaban entre risa y risa. Ese choque se fue notando en la pantalla: cambios de ritmo, ausencia de espontaneidad y episodios donde la química que todos amaban ya no terminaba de cuajar. En medio de esa transformación surgieron ausencias. Uno de los integrantes decidió bajar el ritmo y alejarse para cuidar su bienestar fuera de las cámaras. Otro fue perdiendo el interés, atrapado en la rutina de repetir fórmulas que antes funcionaban y que con el tiempo dejaron de alimentar su creatividad. Hubo quien vivió episodios de presión emocional que lo llevaron a apartarse y a reconstruirse lejos del foco público. También aparecieron conflictos más explícitos, diferencias en la forma de trabajar, discusiones por actitudes durante las grabaciones y decisiones del grupo que terminaron por separar a algunos miembros del proyecto. Estas tensiones, combinadas con las exigencias del entorno digital, generaron fricciones que fueron difíciles de recomponer. La evolución de la plataforma también jugó en contra. Las reglas del juego cambiaron. Formatos más cortos y consumo más inmediato empezaron a dominar el algoritmo. El contenido que antes era perfecto para ver en familia quedó desplazado por una oferta más rápida y más fragmentada. Para quienes habían crecido creando contenido largo y construido a base de historias dentro del juego, la adaptación no fue sencilla. Algunos optaron por reinventarse, buscando nuevas formas de conectar con la audiencia. Otros decidieron preservar su estilo, aun si eso significaba dejar de competir por la atención masiva que el algoritmo premiaba. Es una tensión que muchas comunidades creativas han enfrentado: evolucionar sin perder el alma del proyecto. Dentro de la narrativa pública sobre lo que pasó, también hay versiones distintas. Algunas voces han explicado que la separación fue gradual, que no hubo un solo evento decisivo, sino una suma de decisiones y cansancio creativo. Otras han señalado episodios concretos de conflicto que marcaron un antes y un después. En cualquier caso, lo importante para entender el fenómeno es no buscar un villano único. Se trató más bien de una serie de desencuentros entre expectativas, personalidades y la presión de sostener algo que había dejado de ser un hobby para convertirse en una responsabilidad global. Esparta 356, Raptor Gamer. A partir de ese punto, cada integrante tomó una ruta propia. Algunos profundizaron en su carrera individual, apostando por formatos más personales y por una conexión directa con su comunidad. Otros prefirieron reducir su exposición, buscar proyectos más tranquilos o incluso pausar su actividad para recuperarse. La separación del grupo no significó necesariamente un fracaso para todos. En ciertos casos, abrió la puerta a nuevas formas de creación y a una libertad creativa que antes resultaba inviable dentro de la dinámica colectiva. No fue una derrota homogénea, sino una transformación con matices. También hubo historias de choque con la fama y con la exposición. La responsabilidad de ser referentes para una audiencia joven puede convertirse en una carga. Decisiones que se toman en privado se vuelven públicas, errores se magnifican y la presión por mantener una imagen afecta a la salud mental. Algunos de los que estuvieron en el centro de ese fenómeno tuvieron que apartarse para poner límites, para trabajar en su salud emocional y para replantear su relación con el público. Ese proceso, aunque doloroso, fue necesario para que muchos pudieran continuar creando sin consumirse en el intento. Flex Vega.
Mientras tanto, la comunidad que creció con ellos reaccionó de maneras diversas. Para algunos fue una pérdida profunda, como la despedida de una etapa de la infancia. Para otros fue la oportunidad de seguir a sus creadores favoritos en proyectos personales que, en muchos casos, ofrecieron una cercanía nueva y más íntima. La nostalgia jugó un papel importante. Muchos espectadores siguieron revisitando los viejos episodios como si recuperaran una parte de su propia historia. Esa relación afectiva entre creador y audiencia hizo que la figura del grupo permaneciera en la memoria colectiva, aun cuando la actividad en pantalla ya no era la misma. Es relevante decir que los cambios internos no ocurrieron en aislamiento. La industria detrás del entretenimiento en Internet también fue cambiando su estructura. Nuevas oportunidades comerciales, giras, producciones externas y alianzas con marcas transformaron el modo de producir contenido. Eso generó tensiones adicionales sobre quién representaba al grupo en actos públicos, cómo se repartían responsabilidades y qué imagen se mantenía en cada aparición. Cuando las decisiones estratégicas empiezan a priorizar la marca por encima de la amistad, la arquitectura del proyecto corre peligro. Esa tensión entre amistad y negocio fue, sin duda, una de las fuerzas que fracturaron la continuidad del grupo tal y como se conocía. A nivel creativo, el desafío fue mantener la frescura sin agotarse. Inventar formatos nuevos, delegar tareas de producción y permitir que cada voz se desarrollara fueron algunas de las respuestas que surgieron. En algunos casos funcionaron. Miembros que antes eran secundarios encontraron un espacio para crecer y experimentaron un ascenso personal. En otros, los intentos de renovar resultaron en desacuerdos sobre la dirección creativa. La convivencia entre la ambición individual y el proyecto colectivo es una ecuación difícil de resolver, y en este caso, terminó por reconfigurar el mapa de relaciones entre quienes integraron el grupo. Hoy, si miramos con perspectiva, lo que pasó con aquel fenómeno no es una anomalía aislada, sino una lección sobre la fragilidad de las comunidades creadas en torno al entretenimiento digital. Los proyectos masivos requieren estructuras sostenibles, acuerdos claros y espacios para que las personas puedan crecer sin que la máquina los desgaste. También muestran que la fama no actúa como un pegamento indefinido. Mantiene a las audiencias unidas mientras hay sentido compartido, pero cuando ese sentido se disuelve, la comunidad busca otras formas de consumo y los creadores su propio lugar en el mundo. Si volvemos al origen, lo que permaneció fue el legado. Aunque la alineación perfecta ya no exista, las historias compartidas, las canciones y los episodios que marcaron la infancia de muchos siguen circulando y conectando generaciones. Los miembros que siguieron trabajando demostraron que la creatividad persiste, aun cuando el formato cambie. Algunos recuperaron la chispa en proyectos personales, otros encontraron nuevas maneras de colaborar y, en ocasiones, la nostalgia incluso propició reencuentros puntuales. Nada de eso borra el pasado, pero tampoco lo condena al olvido. Al final, la verdadera enseñanza es doble. Por un lado, advierte sobre los riesgos de confundir amistad con estructura empresarial sin planificar la transición. Por otro, muestra la resiliencia de quienes, pese a perder una forma de trabajar en común, hallan un camino para seguir creando desde la autenticidad. Para quienes fueron espectadores, la invitación es comprender que detrás de cada risa en pantalla hay personas con límites, necesidades y carreras que evolucionan. Y para quienes crean, la reflexión es cuidar tanto la creatividad como la sostenibilidad del proyecto y la salud de quienes forman parte. Si buscas entender qué cambió en los detalles, encontrarás versiones públicas, entrevistas y testimonios que explican decisiones personales, episodios de agotamiento y la adaptación a un entorno que ya no premia las mismas reglas. Pero si buscas el sentido más profundo, la respuesta no está en un solo suceso ni en señalar culpables. Está en aceptar que los proyectos grandes mutan, que la amistad puede transformarse y que, a veces, la forma más honesta de seguir adelante es respetar la trayectoria individual de cada persona. El mayo 97. Rius Play Invictor.